Muy buenas tardes, les saluda Mayrena Campos, bienvenidos a mi canal Blooming on Grace. Le damos las gracias al Señor porque este es el día que el Señor hizo, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, nos regocijamos en su presencia porque dice que Él es el único que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve a vivir con Él. Le damos las gracias al Señor por su presencia y por su Espíritu Santo en este día. Su Espíritu Santo que nos ayuda, que nos recuerda lo que el Señor nos quiere enseñar con su palabra, que nos enseña, que nos consuela. El Espíritu Santo dice que es nuestro consolador. Le damos la bienvenida en esta tarde y ahora estaremos continuando con la serie que se llama Las Mujeres Extraordinarias de la Biblia, Antiguo Testamento, y ahora estaremos meditando en la vida de Rahab, que fue una heroína en el Antiguo Testamento. Su valentía nos enseña a nosotros su ejemplo de cómo ella estuvo presente para ayudar al pueblo de Israel a ganar la batalla que tenían en ese momento. Y ella participó en eso. Y vamos a estar estudiando lo que significa su nombre, dónde ella vivía, y vamos a estar estudiando también sus características, sus fortalezas y cómo el Señor usó a esta mujer en una forma tan grandiosa, que ella fue una de las personas que está en la genealogía de Jesucristo. Entonces vamos a orar para comenzar nuestro estudio de la palabra en esta tarde. Señor Jesús, te damos las gracias por este momento, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu presencia, porque en medio de la dificultad, Señor, en medio de la prueba, tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en esta tarde vamos a entrar a estudiar, Señor, la vida de Rahab. Que seas tú, Señor, que nos hables a través de ella, que seas tú que nos enseñes, Señor, lo que tu palabra nos quiere enseñar, porque tu palabra dice que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Que seas tú que penetres en nuestra alma, mente y espíritu en esta tarde, Señor, y que nos enseñes. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, de día y de noche, y a llevar muchos frutos para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a estar meditando en el libro de Josué. Vamos a leer la historia de Rahab en el capítulo 2, del 1 al 21 vamos a leer. Pero antes quiero darles una reseña histórica de que, por ejemplo, lo que significa su nombre, ¿verdad? Recuerden que en hebreo todos los nombres tienen un significado. Su significado es tormenta, arrogancia, amplia y espaciosa. Esos son los 4 significados que encontré. Y su historia nos revela la disposición que tiene Dios en usar a los que son menos que perfectos, a los marginados, a los que consideran inadecuados para cumplir con los propósitos de Dios. También dije que vamos a ver sus características, pero ¿dónde encontramos a esta mujer en la Biblia? La encontramos en la ciudad, dice que su casa estaba en la ciudad de Jericó. ¿Y qué era Jericó? Dice que la ciudad de Jericó era conocida por sus enormes muros, una de las ciudades más antiguas del mundo. Las ruinas están a 25 kilómetros al noreste de Jerusalén. Era la puerta de entrada a Canaán y también el hogar de Rahab. Su casa estaba en el ancho de los muros que rodeaban Jericó. También otra reseña importante que podemos decir, cabe señalar que en esa ciudad Dios ordenó destruirla a causa de la magnitud de sus pecados. ¿Cuáles eran unos ejemplos de los pecados que habían ahí? El sacrificio de niños, dice que había prostitución ritual, dice que había injusticia de los poderosos en contra de los débiles, y también se nos hace mencionar que era una ciudad que estaba rodeada por unos muros súper anchos, prácticamente indestructibles, para que viera una casa encima del muro, y esta casa era pues la casa de Rahab. Entonces vamos a continuar con la lectura bíblica. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Josué capítulo 2 del 1 al 21. Y nos dice la palabra: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó,
Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera o prostituta que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y el número 2 nos dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. El 3 nos dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y entrando a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. El 5 nos dice, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis, les dijo ella. El 6 nos dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que había puestos en el terrado. El 7 nos dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. El 8 nos dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en un hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. El 13 nos dice, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. El 14 nos dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al norte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después oís por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. El 18 nos dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre nuestra cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nuestro asunto, desde este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Entonces, qué bonita la historia de Rahab. Realmente es una de las mujeres que merece ser estudiada por el ejemplo que ella nos dejó. Como les mencioné, su historia nos revela la disposición que tiene Dios en usar a los que son menos que perfectos, a los marginados, a los que consideran inadecuados para cumplir con los propósitos de Dios. Entonces vamos a estar estudiando
las características de Rahab, qué es lo que hemos visto en su historia, qué es lo que hemos descubierto en esta lectura que hemos tenido de la palabra. Y bueno, las características que he encontrado, podemos mencionar la inteligencia que ella tenía, sería la primera característica. La 2 sería la sabiduría que ella tenía. La 3 sería la valentía. Y la 4 podríamos decir que la audacia con que ella participó en el plan para entregar la ciudad en manos del pueblo de Israel y ellos vencieran, se puede decir, la destrucción de la ciudad. Por lo que les mencioné antes, ¿verdad? Que había, qué cosas el Señor mandó a Josué a destruir la ciudad porque dice que había sacrificio de niños, la prostitución ritual y la injusticia de los poderosos en contra de los débiles. También cabe mencionar que la profesión de Rahab era ser prostituta. Entonces, imagínense ustedes en este momento una mujer con estas características que él ha tenido misericordia, pero también y gracia por esta clase de personas que supuestamente ante los ojos humanos estas personas no eran los fariseos y los saduceos y todos estos maestros de la ley. Estas personas eran lo más bajo por la clase de trabajo que tenían. Pero vemos a una Rahab inteligente, sabia, que planeó cómo escapar del juicio que venía a la ciudad de Jericó y con valentía actuó arriesgando su vida, hospedando a los espías en su casa y los protegió porque no los delató con las personas que llegaron a preguntarle. También cabe mencionar que arrebató su bendición, salió de la prostitución y de la idolatría y se incorporó al pueblo de Dios. Y también participó en la bendición de estar nombrada en la genealogía de Jesucristo. Y eso lo podemos leer en Mateo capítulo 1, versículo 5. Nos dice, engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, el rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam y continúa hasta donde dice el 10, y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació de la cruz llamado el Cristo. Entonces, en el 5 nos menciona que Salmón engendró de Rahab. Salmón se casó con Rahab cuando ella se convirtió se dejó su vida de pecado y se convirtió al Dios Altísimo. Y entonces se casó con Salmón, engendró de Rahab a Booz. Se casó con Salmón y engendraron a Booz, que fue el esposo de Ruth. Y Booz y Ruth engendraron a Obed. Y ahí sigue la genealogía hasta que nació Jesucristo. Entonces vamos a regresar a la lectura. Entonces dice vamos a irnos a 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Recuerden que Josué mandó secretamente, dice, a 2 espías para reconocer la tierra de Jericó y qué es lo que había ahí y qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces, para crear el plan para cómo iban a destruir la ciudad de Jericó. Entonces, ¿qué pasó? Que vinieron y estas personas entraron y directamente dice que fue dado aviso al rey que unos hombres habían entrado, hijos de Israel, que habían venido a chequear lo que era la ciudad. Entonces sí dice de que Rahab los había visto y los había escondido, los había chequear. Entonces cuando llegaron a preguntarle a ella lo que había pasado, ella dijo que no sabía de dónde eran y que no sabían a dónde estaban, pero ella los escondió ahí. Entonces les hizo prometer porque ella reconoció. En el 9, Rahab reconoció y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque dice que ya les habían contado cómo el Señor los había sacado con mano poderosa de Egipto, que había abierto el mar rojo. Ahí se los mencionó ella en el 11. Le dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento
hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconoció que el Señor Dios Todopoderoso estaba con el pueblo de Israel. Y entonces ella quería participar también de eso, porque reconoció, ellos venían a destruir la ciudad y ella quería salvarse. Entonces, ¿qué pasó después de esto? Entonces ella quería salvarse a su familia con ella y les propuso un plan. ¿Y cuál fue el plan? Entonces les dijo el 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que cuando ellos vieran la ciudad, ellos iban a salvar a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, la vida de ella. Entonces, y eso fue lo que hicieron. ¿Y qué pasó? Dice de que ellos le dijeron que ella pusiera un cordón de grana en la ventana para que cuando ellos vinieran a destruir la ciudad, ellos vieran que la casa de Rahab estaba ahí, la casa de Rahab no fuera destruida, ni ellos perecieran. Es que eso hicieron. Y hicieron ese pacto de que no los iba a delatar, pero que ellos iban a salvar, a perdonar la vida de ellos. Y eso fue lo que pasó. Vemos a una Rahab que fue inteligente para crear un plan para participar de las bendiciones del pueblo de Israel. Vemos que con la sabiduría que ella tenía, ejerciendo la profesión que estaba ejerciendo, fue una mujer sabia porque planeó escapar del juicio que vendría a la ciudad de Jericó. La valentía, fue una mujer tan valiente porque arriesgó su propia vida para no delatar a los espías que Josué había mandado a la ciudad de Jericó para ver qué era lo que estaba pasando ahí. Arriesgó su vida, estaba en peligro de que el rey la mandara a matar o a desaparecer a ella y a su familia. Pero qué increíblemente como ella arrebató la bendición que se le presentó en ese momento, porque les dijo en el versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, y también les dijo que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué lindo como ella reconoció el poder de Dios por los milagros que ella había escuchado que el Señor había hecho con el pueblo de Israel para sacarlos, dice, con mano fuerte de la esclavitud de los egipcios. Entonces, y dice de que ella había escuchado todo lo que el Señor había hecho y entonces le creó se puede decir, ese deseo de conocer a este Dios y cómo ella arrebató su bendición de salvarse, no solo ella, sino que su familia, sus hermanos, sus padres, y participar y ser partícipe del pueblo del Señor, del pueblo. ¿Para qué? Para poder recibir esa bendición tan grande de estar aquí en la genealogía de Jesucristo, como lo hemos leído en Mateo. Entonces también podemos mencionar la gran fe que ella tuvo, ¿verdad? Lo podemos ver en Santiago, capítulo 2, versículo 25 y 26. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ella tuvo la fe, la audacia, se puede decir, de esconder a los espías, que tuvo la audacia de esconderlos, de practicar, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ella esperaba participar y ser liberada, ser salvada de la destrucción que venía en contra de la ciudad de Jericó. Entonces, la audacia y la fe que ella tuvo de decir, yo voy a esconder a estas personas y no voy a decir nada, no los voy a delatar. La fe que ella recibiría a cambio la salvación o la preservación de su vida personal y la vida de sus padres y la vida de sus hermanos. Como el Señor vino a tomar a esta mujer que nadie daba nada por ella, porque como vimos anteriormente, dice la palabra que ejercía la prostitución. Entonces nadie daba nada por ella. Pero como el Señor vio la vida de ella
fue la única que se salvó de Jericó. Todo se destruyó, toda la ciudad, todo en la ciudad pereció, pero Rahab y su familia, el Señor la salvó, el Señor la rescató de la muerte, el Señor la rescató del juicio, porque ella tuvo esa valentía de decir: yo creo que Dios es Dios en el cielo, pero también en la tierra, y yo voy a usar esta valentía para poder preservar la vida, no solo mi vida, sino la vida de mi familia, la de mi padre, de mi madre y los que están en mi casa, de mis hermanos. Entonces así hizo un pacto con estas personas, con estos dos que llegaron de estos dos espías, y ellos preservaron su vida y el Señor la hizo. Imagínense qué bendición más grande que hizo el Señor Jesucristo, qué regalo más grande, que esta mujer ya estaba a punto de morir, la ciudad estaba a punto de ser destruida. Venía destrucción, así como vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, esa gran ciudad. Pero dice que el Señor mandó esos ángeles por medio de la oración de Abraham. Mandó los ángeles para que sacaran a Lot y a su familia, a su esposa y a sus hijas fuera de la ciudad, porque iba a destruir la ciudad también de Sodoma y Gomorra. Así también venía en contra de esta ciudad de Jericó por la maldad que había en esta ciudad, por la idolatría, y cómo el Señor tuvo compasión de esta mujer y no solo le dio un nuevo propósito, sino también le dio un nuevo nombre y la puso en la lista de la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bendición más grande para Rahab, después de ser una mujer prostituta, después de haber sufrido, qué sé yo, todo lo que sufrió probablemente sufrió violencia, estos hombres que venían y abusaban de ella. Entonces sufrió la pobreza de saber que tenía que hacer este trabajo para poder sostener o aportar dinero a su familia, qué sé yo, cuáles fueron las causas que la llevaron a que ella practicara esta profesión, pero como el Señor vino y tuvo misericordia no solo de ella, sino que de su familia. Qué características más bonitas podemos ver en la vida de Rahab, siendo una mujer, y cómo las mujeres del Antiguo Testamento, cómo eran tratadas como propiedad, como mujeres de segunda, como personas de segunda clase, ¿verdad? En ese lugar donde ellos vivían, las costumbres y todo eso que pasaba ahí. Pero el Señor tuvo misericordia de ella, el Señor la rescató y el Señor la salvó y el Señor le dio la bendición tan grande de ser parte, que por ella iba a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué oportunidad más grande, qué oportunidad más grande tuvo Rahab de salvarse de la muerte y de la destrucción de donde ella vivía, porque definitivamente todo lo que estaba ahí fue destruido. Entonces podemos ver cómo el Señor tiene misericordia de aquellas personas que pensamos que nadie da nada por ellos. En este caso podemos decir las personas que no tienen, que piden en la calle, podemos decir los adictos a las drogas, podemos decir las prostitutas, podemos decir las personas, los malhechores, los que mienten, los que andan haciendo cosas terribles, los homicidas. Pero el Señor tiene misericordia de todos. Para el Señor no hay pecado más grande ni pecado más pequeño. Él vino, dice, a salvar lo que estaba perdido, como la vida de Rahab tuvo, después de no tener valor para las personas que estaban alrededor de ella, el Señor cómo la exaltó para darle una vida con propósito, para darle un nombre nuevo, para hacerla su hija, para ser partícipe del pueblo de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Qué bendición más grande. Entonces, en esta tarde podemos pensar: Señor, tal vez no tengo la inteligencia que tuvo Rahab en ese momento, tal vez no tengo la sabiduría que
que tenía Rahab. Tal vez no tengo la valentía, esa mujer que dice la palabra, que fuerza y honor son nuestra vestidura y que nos reímos de lo que viene. Tal vez podemos decir, no tengo esa valentía, soy bien débil, no tengo esa audacia de ir por lo que yo quiero, no tengo esa audacia de ir y arrebatar esa bendición que el Señor tiene para nosotros, para todos los que nos queremos tocar el borde de su manto. También me recuerdo de esta mujer que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Qué audacia la que tuvo de agarrar el borde de su manto. Tal vez se abrió camino en medio de la multitud, tal vez se abrió camino en medio de la gente, tal vez le gritaban inmunda porque tenía flujo de sangre, pero ella se abrió camino y llegó hasta Jesús. Tuvo la audacia, igual que Rahab, cuando ya estaba a punto de morir, la salvación a su casa por medio de estos dos espías, y ella tuvo la audacia de decir, yo quiero salir con ustedes también, yo quiero escapar de este juicio, yo quiero escapar de la destrucción. Y entonces viene el Señor y la manda y la salva. Así también la gracia está disponible para nosotros en este día. La gracia, si tú no tienes escapatoria, el Señor abre una puerta para que escapes de la situación en donde estás. El Señor abre una puerta para sacarte de la adicción, de las drogas, de la prostitución, del homosexualismo. El Señor viene y te saca de esa prisión donde te encuentras, así como sacó a Rahab, así como le cambió su lamento en danza, así como le cambió su historia de destrucción a Rahab y la puso en que fuera parte del pueblo escogido de Dios. Y no solo eso, la puso en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor tiene misericordia de aquellos que le buscan, de aquellos que dicen, yo reconozco, como dijo Rahab, que Dios es el Dios del cielo y de la tierra también. Yo reconozco, yo quiero tocar el borde de su manto, yo quiero cambiar, yo quiero que me transforme. Si tú vienes y te aferras a esa salvación que el Señor tiene para ti en esta tarde, y tú te aferras y te apropias con esa audacia que lo hizo Rahab y que dijo, yo también quiero ser parte de ese pueblo, yo quiero también ser parte de esa bendición, yo quiero escapar por mi vida de este lugar. Y el Señor la sacó. El Señor la salvó, el Señor la libró de la muerte, le dio un nombre nuevo, le dio una nueva razón para vivir. Entonces en esta tarde también el Señor tiene lo mismo para ti. Él te ofrece la vida, Él te ofrece la restauración, Él te ofrece un nombre nuevo, Él te ofrece una nueva generación, una generación que le ame, una generación que le busque. Dice su palabra que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos el pueblo adquirido por el Señor. Y le damos las gracias al Señor porque esta historia marca la valentía, marca la sabiduría, marca la inteligencia y marca la audacia para que todos nosotros también tomemos ese ejemplo que tuvo Rahab. Tal vez no estemos ejerciendo ese camino que ella llevaba, pero tal vez estamos fallándole al Señor en algo. Tal vez estamos haciendo lo que le desagrada al Señor. Tal vez estamos yéndonos en pos de dioses ajenos. Tal vez estamos yéndonos en pos de ídolos. Tal vez estamos adorando al Dios, qué sé yo, de la carne, del dinero, de la avaricia. Estamos alejándonos del Señor. Tal vez estamos adorando al Dios de la imagen, pero ¿qué? El Señor tiene misericordia, la misma gracia que se le presentó a Rahab, así también en esta tarde está presentada para ti. Tienes
tienes todavía oportunidades por tu vida, porque el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, viene por una iglesia, viene por un pueblo redimido, viene por estas personas que le estamos esperando, viene por sus hijos, viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Escapa por tu vida, porque la destrucción de este mundo viene. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor no vuelve vacía. El cielo y la tierra va a desaparecer, pero su palabra está ahí llamándote, está ahí tocando la puerta de tu corazón y de tu alma. Y esta tarde yo te digo, escapa por tu vida, así como escapó Rahab, así como escapó y salvó a su familia, a su casa, a su padre y a su madre, y escapó por su vida. Así también escapa tú por tu vida, porque la destrucción para este mundo viene. Estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los días en que la tierra está sufriendo. Dice, pero cuando veas que estas cosas acontecen, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Y yo te invito en esta tarde, así como escapó Rahab y fue inteligente, fue audaz, fue sabia, fue valiente y se aferró a la salvación, se aferró a la salvación que le presentaba en ese momento. Así también te ofrezco la oportunidad de salvarte. El Señor está ahí tocando la puerta de tu corazón y de tu alma. Dice, si tú abres, entraré a Él, a tu corazón, comeré contigo. Entonces, ¿qué estás esperando para abrirle tu corazón al Señor? ¿Qué estás esperando para escapar por tu vida? Porque viene la muerte, viene la destrucción, viene la enfermedad. Y mientras tú tengas oportunidad, yo te aconsejo que decidas por la vida, que el Señor te ofrece. Él vino a darnos vida eterna, vino a darnos la vida en abundancia, vino a sacarnos de la situación en la que estamos. Para Él no hay nada imposible. Señor, te damos las gracias por este momento en esta tarde que nos has permitido, Señor. Te damos las gracias por todas estas personas, Señor, que están oyendo tu palabra y que no te conocen, Señor. Y que así como tú pusiste de ejemplo, Señor, la vida de Rahab en esta historia, Señor, donde hemos visto esas características de su vida, Señor, que tú las escribiste por una razón en la palabra, Señor. Yo declaro salvación a estas personas que no te conocen, Señor. Yo declaro, Señor, cielos abiertos. Yo declaro, Señor, manto de gozo. Aquellos que están sufriendo, estas mujeres que están sufriendo violencia doméstica, Señor, que tú las sacas de donde están, Señor, en esta tarde. Que tú vienes a redimir y a salvar, Señor, a esas personas que están siendo abusadas, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro apertura de cárcel, Señor, para todo aquel que está sufriendo, Señor, que está sufriendo en pecados. Espíritu Santo, añade a tu iglesia los que han de ser salvos. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo redarguye, Espíritu Santo. Señor, una alma no tiene precio porque tú pagaste con tu sangre en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu sangre viva, tu sangre que nos limpia, tu sangre que nos redime, tu sangre que nos transforma, tu sangre que nos libera, Señor, tu sangre que nos hace nueva criatura, oh Dios. Te damos las gracias por tu sangre. Señor, yo declaro salvación al que necesita salvación, Señor. Yo declaro, Señor, tu palabra. Tu no vuelve vacía, Señor. Salve en esta tarde tus corazones, redarguye, Espíritu Santo, convence de pecado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te doy las gracias. Porque tu palabra, Señor, trae mucho fruto para tu reino, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
En esta tarde quiero darte la oportunidad de ofrecerte la salvación. La salvación es la certeza que nosotros tenemos que cuando nos vamos de este mundo, cuando partimos de este mundo, cuando nuestro cuerpo deja de vivir, tenemos la fe de que nos vamos con el Señor. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para ofrecerte esa nueva vida eterna que el Señor tiene preparado para todo aquel que cree, porque dice que creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestros labios, con nuestra boca, seremos salvos. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecerte esa salvación y que repitas conmigo esta oración. Las letras estarán saliendo en la pantalla para que tú puedas decirlas de corazón y arrepentirte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Te damos las gracias porque lo resucitaste al tercer día y hoy estás sentado en la diestra de Dios Padre. En este momento te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y de todo lo malo que he hecho en toda mi vida. Ahora abrazo tu salvación y recibo esa nueva criatura que tú me estás entregando en este día. Y tengo la seguridad, Señor, que si muero, estaré contigo delante de ti en tu presencia. En el nombre de Jesús, recibo la salvación y recibo tu perdón de mis pecados. En mi corazón, mi alma y mi espíritu. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén.